Hasta que no reconstruyas tus creencias, jamás vas a hacer dinero de verdad. Hasta que no te hagas consciente de tus procesos internos, de esas verdades que das por ciertas y de cómo esas verdades te llevan a tomar ciertas acciones y ciertas decisiones que después se materializan en tu mundo tangible, tus resultados, hasta que no entiendas todo ese proceso, va a ser imposible que hagas auténtico dinero, que experimentes un crecimiento significativo y que te sientas realmente bien con todo ese crecimiento y con esos resultados que has obtenido. Puede que obtengas ciertos resultados, puede que la vida no te vaya mal, pero no vas a experimentar ese auténtico poder que va a hacer que te sientas muy, pero que muy satisfecho y que puedas escalar tu negocio, tu proyecto, hasta donde tú quieras. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en este vídeo, porque después de trabajar con cientos de hombres en sus proyectos, en sus negocios, y ver cómo eso que tenían dentro de su cabeza era el principal límite que se imponían a ellos mismos y que les impedía crecer, he descubierto, o he llegado a la conclusión, o por lo menos me he dado cuenta, de que hay 3 creencias sumamente poderosas que están muy presentes en el entorno actual, que yo he tenido y que seguramente tú tengas, que debemos corregir y debemos eliminar. Así que, si todo esto te suena bien, vamos al lío. Que este es un tema, además, que me resulta sumamente apasionante. ¿Por qué? Porque considero que es la base de todo. Si no trabajamos en esto, vamos a experimentar la realidad de una forma que, de una forma u otra, nos va a resultar insatisfactoria, no va a ser suficiente para nosotros. Vamos a preocuparnos, a estar rayados, no, esto no crece, esto no funciona, no entiendes, David, es que mi proyecto es esto y es lo otro. Buah. La cantidad de excusas que nos ponemos a nosotros mismos debido a nuestra incapacidad para abrir nuestra cabeza y darnos cuenta de cómo funcionan las cosas realmente. Creencias, una palabra que todos damos por cierta, pero que luego nos cuesta mucho detectar nuestros puntos ciegos mentales en cuanto a estas creencias para hacer un trabajo activo. Son estos clics, ¿no? Que se suele decir, wow, he tenido un clic mental que me ha llevado a entender esto y a entender lo otro. Nos cuesta mucho tener esos clics mentales, pero eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Y con suerte tú te vas a llevar unos cuantos clics de estos. Así que antes de comenzar, lo primerísimo de todo, tenemos que entender cuál es la fórmula que nos va a llevar a esos resultados que nosotros queremos. En este caso, dinero con nuestro negocio. Y no dinero por dinero, sino dinero que realmente sintamos que nos merezcamos, aportando mucho valor y que estemos muy contentos y muy satisfechos con nuestro negocio. O sea, esto no va de cómo hacer guita, cómo hacer plata. No, no, no. Esto va de construir algo realmente sólido, algo que conecte con nuestro propósito, que aporte valor a los demás, que actúe desde el poder y no desde la fuerza, y que de ahí atraigamos ese dinero. Que esta es la forma realmente más fácil y más satisfactoria de hacer todo esto, pero muchas veces nos liamos nosotros mismos. Entonces, tenemos que comprender, y esto lo vamos a mencionar de forma breve, no tangible. Tenemos que comprender que hay 2 áreas de trabajo. Por un lado, tenemos nuestro motor interno y por otro lado, tenemos nuestro mundo tangible. Y aquello que sucede en nuestro mundo interno, la causa, se traduce en el mundo tangible. Efecto. La ley de causa y efecto, uno de los 7 principios fundamentales. ¿Qué ocurre? Que normalmente tratamos de trabajar en el mundo tangible. ¿De qué se compondría este mundo tangible? De cosas como estrategias concretas, ¿no? Resultados, ¿no? Formatos, infoproductos,
No digo valor formato por entender distintos tipos de infoproductos, de ofertas que podemos crear. Es decir, todo aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos y donde nuestra lógica dice que deberíamos trabajar. ¿Por qué? Porque es lo fácil, porque es lo que percibimos. No percibimos las creencias, no percibimos lo que ocurre dentro de nuestra cabeza, pero sí percibimos con mucha facilidad lo que hay fuera. Por eso a través de nuestros sentidos se juega hoy en día la batalla de la atención, porque resulta muy atractivo depositar nuestra atención en cosas que más o menos creemos que podemos entender, que son muy fáciles a la vista, muy fáciles al oído. Sin embargo, si trabajamos sobre los efectos, pues al final no vamos a remediar absolutamente nada, porque tendremos que trabajar sobre las causas, que es ese motor interno, son esas creencias, ¿no? Que son, como hemos dicho, creencias, va a ser una palabra repetida a lo largo de este vídeo, pensamientos, emociones y todos esos procesos internos que ocurren dentro de nosotros, pero que nos cuesta mucho vislumbrar como si fuera algo sobre lo que debemos trabajar o algo sobre lo que podemos trabajar. La inmensa mayoría vive en este paradigma que los resultados vienen de aplicar cambios en el mundo tangible, no de aplicar cambios en el motor interno. Pero debemos ser conscientes de que no, de que para tener unos resultados concretos en el mundo tangible, primero debemos aprender a modificar, a corregir, a dominar lo que ocurre dentro de nosotros. Digo la cabeza, pero es dentro de nosotros, ¿no? Para, de esta forma, poder tomar unas acciones, decisiones, tener unas interpretaciones, ¿no? Etcétera, que traduzcan lo que tenemos dentro a fuera. Y ahí es donde está el auténtico poder, en entender esto. Si entiendes esto, tienes una muy buena base para ver este vídeo. Si no entiendes esto, si ahora mismo, porque le ocurre a muchas personas, no entiendo muy bien a lo que te refieres, como que trabajar en mis creencias, en mis emociones, en mis pensamientos, eso no es algo incontrolable, no es algo que se da en mí de forma espontánea y ya está, porque seamos sinceros, todos hemos estado ahí, de hecho la inmensa mayoría percibe sus pensamientos, sus creencias, sus emociones como un simple fenómeno que ocurre, que depende de lo que le ocurre en su día a día y sobre el cual no tienen control. Pero por supuesto que tenemos control, tenemos muchísimo control. Y las personas que mejores resultados tienen, las personas más exitosas, trabajan desde ahí. ¿Por qué? Porque no es que tú tengas éxito o no tengas éxito. Es que tú ¿eres éxito o no eres éxito? No puedes tener algo si antes no lo eres. No puedes tener éxito si tú no eres éxito. No puedes tener dinero si tú no eres dinero. Y sé que esto suena complejo, que esto a lo mejor puede sonar incluso fantasioso, pero lo vamos a desarrollar en este vídeo y vais a ver que tiene toda la lógica del mundo. Así que vamos a continuar. Me estoy acordando ahora mismo, hablando de todo el tema de las creencias, que cuando di mi charla TED, la dio antes un hombre, ¿Pablo se llamaba? No lo recuerdo bien, pero tenía el récord Guinness, Pablo Fernández creo que era, tenía el récord Guinness de mayor distancia nadada en aguas abiertas, en el mar, en el océano, que era de 250 kilómetros, si no me equivoco, en 27 horas seguidas. 27 horas seguidas nadando en el mar. ¿Alguno se le viene a la cabeza cómo comía, cómo cagaba, ¿no? Debía de mear, bueno, sin parar de nadar. O sea, es que increíble. Y aunque tuviera mucha preparación física, obviamente, ese hombre tenía unas creencias locas. De hecho, ha roto varios récords Guinness. Ponía fotos ahí nadando con tiburones, ¿no? Es un tío súper, súper exitoso. Y me dio mucho que pensar sobre todo este tema de las creencias, de cómo funcionamos, ¿no? De cómo las personas que más éxito tienen no son las que más luchan, las que más pelean, las que más fuerzan la realidad
para tener ese éxito, sino las que más conscientes son de sus procesos internos. Ese éxito también deberíamos revisar un poco qué significa para nosotros, porque muchos piensan que éxito es tener muchísimo dinero y muchas veces eso no es éxito. De hecho, hay gente con mucho dinero que termina suicidándose o es sumamente infeliz y nosotros no queremos estar ahí, aunque para nosotros, desde nuestro punto de vista, el dinero va a ser una consecuencia de ese éxito interno y por lo tanto también va a ser un elemento favorable, positivo. No voy a decir tanto deseable porque cuando actuamos desde un punto de vista de deseamos algo, muchas veces nos interpretamos a nosotros mismos como personas que no lo tenemos y eso es exactamente de lo que va la primera creencia, que debemos eliminar, corregir, modificar, que es que el dinero es algo preciado y escaso. El dinero es algo preciado y escaso. Te animo mucho a que cuando diga estas palabras, que veréis que hago énfasis en cosas que considero muy importantes, revises cómo te sientes respecto a esto. Porque, de nuevo, ¿cómo te sientes? Recordemos que anteriormente la emoción es uno de esos elementos de nuestro motor interno que luego tienen su repercusión en el mundo externo. Las emociones tienen muchísimo poder. Si tú sientes que puedes, si tú te sientes motivado, actúas de forma que los resultados llegan, pero si no experimentas esa emoción, es muy jodido, por mucha estrategia que apliques, por mucha lógica que tengan las acciones que tú vas a tomar. Si no van con una intención fundamentada en una emoción, es difícil. Así que cuando yo diga estas cosas, te animo mucho a que si yo digo el dinero es algo preciado y escaso, tú pienses, para mí es algo preciado y escaso. Porque si para ti es algo preciado y escaso, vamos a ver qué repercusiones puede tener esto sobre tu propia vida, sobre los resultados que después vas a obtener. Cuando decimos que es algo preciado, ¿qué está ocurriendo ahí? Lo estamos convirtiendo en algo deseado. Le estamos insertando un componente emocional a un recurso, a una vía, a un elemento que sirve para intercambiar valor de un punto a otro, ¿no? Una cantidad de valor se traduce en dinero que luego puedo intercambiar por otra cantidad de valor. Este instrumento, el dinero, ¿no? Parece que se ha convertido hoy en día en el Dios todopoderoso que rige las sociedades. En el fondo fue una opción para cambiar la economía de trueque, que era yo te doy 2 vacas y tú me das un caballo, ¿no? Y si tú no tienes 2 vacas, yo no te doy mi caballo. Para hacer esa transacción más sencilla, pues yo vendo mis 2 vacas a tal precio y luego ese dinero lo utilizo para intercambiar y obtener tu caballo, ¿no? Simplemente es eso, simplemente es un instrumento, una vía, es un recurso, no es algo preciado, no es algo que te vaya a solucionar tus problemas y por eso tenemos que tener ojo por si para nosotros el dinero lo percibimos como una solución, ¿no? Es preciado, ¿por qué? Porque lo percibo como una solución a mis problemas, como si fuera a eliminar mi sufrimiento. Deposito el poder, deposito la habilidad para solucionar mis problemas en un elemento externo que no tengo. Fijaos, ¿no? Si rebuscamos ahí un poquito, si nos damos cuenta de las repercusiones de esta creencia, estamos diciendo que en el momento en el que nosotros tengamos dinero seremos felices, se solucionarán nuestros problemas, como si todos nuestros problemas dependieran de la cantidad dineraria que tenemos, cuando en absoluto es así. Nuestros problemas, amigos míos, están más en nuestra cabeza. ¿Y cómo hacemos esto? Al final lo que desarrollamos es un apego emocional hacia el dinero. Y cuando tú desarrollas apego hacia algo, ¿cómo actúas? Para todos los que os gusta el mundo de la atracción, cuando tú desarrollas apego por una mujer, ¿cómo actúas? Cuando ves que se aleja, cuando ves que no está ahí,
¿Cómo actúas? ¿Actúas de forma calmada, de forma tranquila, sabiendo que tu vida y tu valor no se ven condicionadas por las acciones de ese elemento externo, en este caso una mujer? ¿O actúas de forma ansiosa? Y cuando no sientes ese amor, no sientes que ese apego es correspondido, te pones nervioso, ¿no? Y tomas acciones y decisiones que al final lo que hacen es alejar todavía más a esa persona. Esto, por ejemplo, vamos a poner, ¿no?, un caso muy típico de todos los negocios, especialmente de los negocios online, que sucede en muchos hombres que están empezando con esto y que todavía necesitan unas cuantas hostias que llevarse para espabilar, pero que cuanto antes lo entendamos, antes vamos a evitar que sucedan este tipo de ejemplos desarrollados en el apego emocional. Pongamos que tú tienes tu negocio, tú vendes tus conocimientos, sea del tipo que sea, me da absolutamente igual para este ejemplo. Y aparece un potencial cliente que de primeras parece bastante interesado en lo que tú le estás ofreciendo. Entonces habláis un poco, le explicas cómo trabajas tú y dice, pues mira, me interesa mucho y demás, le dices el precio, pues mira, la verdad es que es una cantidad que podría invertir y ya empiezan tus procesos internos a desarrollar ese apego. ¿Por qué? Porque tener ese cliente significa que te va a pagar y vas a obtener ese preciado recurso que es el dinero. ¿Vale? Que esto es lo que ocurre cuando los negocios se fundamentan en lo que se recibe en lugar de lo que se aporta y su poder se reduce a una jodida barbaridad. No duran mucho en el tiempo ni tampoco tienen demasiado éxito. Entonces tú ya empiezas a desarrollar ese apego, ¿no? Vale, esto parece que se va a cerrar, esta venta parece que va bien, dentro de poquito ya lo cierro y puedo tener ese dinero. Hay gente que incluso toma decisiones contando con que ese dinero ya va a estar ahí, que esto no hagamos esto, por favor, o sea, no desarrollemos apego hacia un dinero, y menos hacia un dinero que todavía ni siquiera está en nuestra cuenta bancaria. Entonces, de repente, por cualquier cosa de la vida, esa persona empieza a dudar de tu oferta. A lo mejor hay otra oferta mejor que ha encontrado, o a lo mejor ni siquiera tenía tanto interés como te ha mostrado, porque era más un golpe emocional que tenía en el momento porque estaba hablando contigo, o simplemente quería tener una conversación tranquila y decirte cosas que a ti te sentarán bien, lo que sea. Es que nos da absolutamente lo mismo, pero ves que se empieza a alejar. ¿Y tú qué haces? Como desarrollas apego, ¿no? Como no actúas desde el poder, lo que haces es perseguir, es forzar. Ay, no, pues mira, te hago esta oferta, te incluyo este bonus, oye, mira, si te unes ahora, ¿vale? Empiezas a actuar desde esa necesidad y cuando un cliente ve esa necesidad, lo que tú estás diciendo es, no tengo la confianza suficiente en el valor que voy a aportar para cobrarte este precio, así que te regalo distintas cosas para tratar de cerrar la venta. ¿Eso dónde calibra? ¿Eso calibra en la necesidad o en el poder? La necesidad, ¿no? O sea, calibra completamente en ese apego. Entonces, es como pegarnos un tiro al pie. ¡Pam! ¿No? Desarrollamos apego hacia el dinero y es algo que jamás deberíamos hacer. De hecho, uno se siente muy bien cuando no tiene este apego, cuando vienen este tipo de clientes. Y si dudan, pues oye, no te preocupes, tío. Mira, yo te explico, te resuelvo todas las dudas que tú necesites resolver, pero obviamente la decisión es absolutamente tuya. Yo tengo cero apego. Desde ahí hay muchísimo más poder. Y si a alguna persona ocurre este caso, que es muy típico, ¿no? Se empieza a retirar, muestra interés, pero al final no lo tiene, tú no has desarrollado apego, así que estás tranquilo. Oye, no te preocupes, cuando sientas que quieres trabajar conmigo, vienes y trabajas conmigo. No pasa absolutamente nada. Y ahí hay muchísimo más poder para conseguir ese dinero, porque cuando no desarrollamos apego hacia algo, ese algo siente libertad para venir, da igual lo que sea. Así que, lo primero de todo, apego. En segundo lugar, escaso. El dinero es un bien escaso. ¿Te suena cierto esto? Porque si te suena cierto, seguramente tengas un problema. Y seguramente el dinero, si tú lo percibes como algo escaso, seguramente no. Al 100%, si tú percibes el dinero como algo escaso, vas a actuar de forma que el dinero sea escaso. Entonces, ¿en qué cantidad te va a venir ese dinero? En una cantidad escasa. Por supuesto. No puedes tener abundancia de dinero si tú no percibes que el dinero es algo abundante. Y esto ocurre muchísimo con los negocios online, que es muy interesante, ¿no? Porque normalmente el paradigma con el que se nos cría de los puestos de trabajo tradicionales, al menos aquí en España, es que, bueno, si tú tienes un salario de 1.500 euros, 2.000 euros, ¿no? Eso está muy bien, o sea, es un buen trabajo, bien remunerado, ¿no? Y, por desgracia, si tú ves las tablas de ingresos, de renta per cápita,
En efecto, es un trabajo bien remunerado, pero cuando te metes en el mundo de los negocios online te das cuenta de que eso es una caca de vaca. Es decir, aquí más o menos, ¿no? Cuando alguien es bueno en lo suyo, cuando alguien puede aportar valor y tiene conocimientos y tiene experiencias para hacer que otros tengan resultados, una cifra estándar por la que se suele empezar son 10.000 euros al mes. Y esto es muy normal en el ámbito de los negocios online. Y de hecho, 2.000 euros al mes con un 80-90% de profit, porque los gastos son muy, pero que muy reducidos. O sea, prácticamente todo es beneficio. Y estoy hablando de 10.000 euros al mes, un negocio llevado por una sola persona, One Person Business Model, que de esto hablaremos en otro vídeo. Claro, fíjate, el cambio de paradigma ya de 2.000 euros al mes como algo bien remunerado a 10.000 euros al mes con este porcentaje de beneficio, siendo escalable, además, muy fácilmente escalable, mientras que un puesto de trabajo, como no te asciendan, como no pidas un aumento, que seguramente te den un aumento irrisorio, pues difícilmente va a ser escalable. Y en el punto en el que, al menos yo me siento ahora, y que también cuando la gente va avanzando, ella lleva unos años en este mundo, unos años además ni siquiera muchos, 1, 2, 3 años, depende de cuán competente seas cambiando lo que tienes aquí y entendiendo cómo funciona este mundo, nos podríamos poner fácilmente en 100.000 euros al mes, que es una cifra bastante estándar y bastante tratada en el mundo de los negocios online. Claro, fijaos, ¿no? ¿El dinero es escaso? Por supuesto que no, por supuesto que no. De hecho, si tú eres bueno solucionando un problema concreto, ahí hay gente fuera deseando darte su dinero, lo están deseando. Están ansiosos de encontrar un referente, una persona que les pueda ayudar a solucionar su problema concreto. Y a ti te interesa estar ahí. Pero mientras sigas percibiendo que el dinero es un bien escaso, vas a actuar de forma que nunca vas a estar ahí. Por supuesto que no. El dinero no es escaso, absolutamente todo es dinero. Ahora mismo, o sea, todo esto que tengo en mi mano es dinero, esto no mucho, obviamente, ¿no? La habitación en la que estoy, este foco, esta cámara que tengo aquí, aquí tengo una pantalla, el armario, mis gafas, ¿no? Este reloj, obviamente, ¿no? Pues aquí hay mucho dinero, hay dinero por todos lados. De hecho, si lo piensas, todo lo que hay a tu alrededor ahora mismo, la pantalla donde estás viendo esto, la silla en la que estás sentada, los coches que ves por la ventana, todo ha venido de un intercambio monetario. O sea, el dinero está por todos lados, es una energía presente en todos lados, casi como el aire que respiras, pues el dinero está a tu alrededor, es sumamente abundante. Y cuando lo percibes de esta forma, puedes empezar a permitir que el dinero llegue a tu vida de esta forma. Si no, de nuevo vas a actuar de formas que lo vas a ver como algo muy difícil de conseguir cuando te den las acciones concretas, que esto nos pasa mucho también y esto es algo que trabajamos mucho con los hombres que nos contratan, que por cierto, si te interesa, tienes un link aquí abajo con toda la información, vienen con este tipo de creencias. Entonces, cuando les mostramos el plan de acción sencillo, adaptado a sus necesidades, para avanzar en sus negocios y llegar a cifras de estas o más, muchas veces lo que surge de sus bocas es pero, ¿no? Mira, tienes que hacer esto, esto y esto, pero esto no va a funcionar porque nunca es tan sencillo como esto. Esto no va a funcionar porque tal, porque mi audiencia no sé qué, tal, cual, ¿vale? O sea, no se fían, tienen unas creencias dentro de sus cabezas que les impiden eso. Entonces ahí es cuando hacemos un trabajo previo, modifican esas creencias y tachan, ¿no? Aplican las tareas ya desde una convicción, desde una creencia de que ese dinero es abundante y el dinero para ellos es abundante, ¿no? Y cuando estás en ese punto, la vida cambia completamente, ¿no? O sea, deja de surgir esta necesidad, este apego emocional, esta percepción de que el dinero es un recurso escaso, valioso, que debemos, ¿no?, recaudar y mantener y no deshacernos de él. Pura basura. Además, algo que aparece también muchas veces es que percibimos el dinero como si tuviera un elemento de corrupción. Muy típico también en los negocios online, ¿no? Esta palabra de vendehumos, de personas que quieren dinero sin aportar ningún tipo de valor. Esto al final es una creencia colectiva también que es completamente falsa y que depende de la escasa visión que tienen ciertas personas, que si no les das algo material como tal, no saben valorar los conocimientos, no saben valorar la información, que al final
es lo que te va a llevar a un lugar concreto, ¿no? Y asocian al dinero un elemento de corrupción, como si el hecho de pedir dinero o que algo envuelva un intercambio económico ya tiene un elemento corrupto per se. ¿Por qué? Porque perciben que el dinero es corrupto, y si el dinero es corrupto, cualquier intercambio de dinero es corrupto. Entonces, ven muy bien que puedas pagar a un abogado miles y miles de euros por gestionar tu divorcio, un elemento, o sea, una situación completamente desagradable, obviamente, en la mayoría de los casos, pero ven muy mal que tú pagues dinero a una persona para que te eleve tu frecuencia, para que guíe tus pasos en un ámbito concreto de tu vida. O sea, claro, ¿por qué? Porque es un elemento corrupto. Entonces, seamos conscientes de todo esto. De nuevo, te animo a que revises si para ti el dinero tiene cierto elemento de corrupción, si para ti el dinero es un bien preciado que percibes como una solución y por lo tanto le desarrollas un apego emocional, o si para ti el dinero es un bien escaso y si yo digo estas cifras de aquí, ¿qué sensación se te queda dentro del cuerpo? Revisa, ¿no? Siente un poco. Y si quieres, lo dejas en los comentarios también. Esto siempre es interesante. Early in the morning, rising to the street, light me up that cigarette. I got strap shoes on my feet. Dig, dig, dig. Got to find a reason things went wrong. Got to find the reason why my money's all gone. Without got a Dalmatian, I can still get high. I can play the guitar like a motherfucking round. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Bueno, el solo de guitarra se lo dejamos a la guitarra. Mejor. Sublime, What I Got. ¿Cuántas veces habré escuchado esta canción? Bueno, tenía 15, 16, 17 y salía a beber y a fumar con mis colegas de aquel entonces, completamente ignorante de todo lo que podía cambiar aquí dentro. De acuerdo, continuamos. Segunda creencia a destruir. Sacar adelante mi negocio es difícil y requiere mucho tiempo. Sacar adelante mi negocio es difícil y requiere mucho tiempo. Segunda creencia que destruye una jodida barbaridad el potencial de crecimiento de cualquier proyecto, cualquier negocio, y esto incluso es aplicable a muchas otras áreas de la vida, pero aquí nos vamos a centrar en esta. Tenemos que darnos cuenta, lo que hemos comentado antes, de que el éxito no está fuera, el éxito está dentro de nosotros. Y aquella forma en la que nosotros percibamos el tener o no tener ese éxito es lo que va a determinar cuándo lo experimentemos en nuestra vida. Entonces, de nuevo, ¿qué ocurre? Si para nosotros o para ti un negocio, tu negocio, es difícil de sacar adelante, ¿cómo crees que vas a actuar? ¿Qué elecciones vas a tomar en cuanto a tu negocio? Vas a tomar elecciones que hagan que ese crecimiento sea difícil, sea complejo. Requiere aprender muchísimas cosas que ahora mismo no sabes. Requiera que tengas que contratar a muchas personas, a un equipo o a gente subcontratada para solucionar problemas que tú interpretas que tienes que solucionar para sacar adelante tu negocio. Y esto es falso y cuesta mucho admitirlo, porque es una creencia muy popular. De hecho, lo vemos constantemente, o sea, grandes hombres de negocios que te dicen lo difícil que es, ¿no? Y en efecto, si tú lo piensas, puedes decir, ya, pero David, si fuera tan fácil, lo haría todo el mundo. Claro, o sea, ¿sacar adelante un negocio es difícil?
O lo difícil, por lo menos comúnmente, o lo menos común, es transformar lo que tenemos dentro de nuestra cabeza para que la realidad se ajuste y se manifieste en función de lo que tenemos dentro de nuestra cabeza. De nuevo, sacar adelante mi negocio es difícil, va a ser difícil, vas a sacarlo adelante, pero para ti va a ser muy difícil. Claro, si tú piensas que es imposible, que no es para ti, pues directamente ni lo vas a intentar, se van a traducir en eso tus acciones. Pero cuando pensamos que es difícil, sobrecomplicamos las cosas, y esto lo vemos también muchísimo con los hombres con los que trabajamos, y yo mismo he hecho esto, he contratado a personas a las cuales no necesitaba para dar una especie de valor que la gente no pedía. He tomado caminos que me han llevado mucho más tiempo, ahora lo comentaremos, para alcanzar esos resultados que las 3-4 acciones que debería haber aplicado. Cuando hemos hablado antes de estos números, 10.000, 100.000, de nuevo, refuerzo la importantísima importancia que tiene el ser consciente de que esto lo puede hacer una persona, con una sola persona. Y hay emprendedores, hay gente con negocios que los llevan ellos solos, o a lo mejor, no sé, subcontratan a un editor para que les edite los vídeos porque quieren dedicar su tiempo a otras cosas, que por ejemplo es mi caso para sacar clips y este tipo de cosas que lo he hecho yo durante muchísimo tiempo y ya he decidido subcontratarlo porque puedo, porque quiero centrar mi atención en otras cosas. Pero es mucho más fácil de lo que pensamos. De hecho, de nuevo, o sea, hay una serie de pasos que los vemos en estos vídeos que debemos aplicar, y muchas veces tratamos de irnos por cosas más complejas, ¿no? David, es que esto tal, es que esto cual, y prefiero hacer esto, ¿no? ¿Qué te parece? Yo no les doy mi validación, ¿no? Pero igualmente lo prueban, y hasta que no nos caemos y no sufrimos, pues nos cuesta mucho cambiar nuestras creencias, a no ser que tengamos la mente abierta y podamos experimentar ahora mismo, si tú lo estás escuchando, qué es lo que sientes cuando digo que sacar adelante tu negocio es difícil. Porque para mí, ahora mismo, sacar adelante mi negocio es muy fácil, es muy divertido, es excitante, es un reto con el que me lo paso muy bien. Y claro, ¿qué realidad crees que experimento yo? Pues que primero, sacar adelante mi negocio es fácil, por lo tanto va mejor. Y segundo, que en mi día a día me lo paso muy bien. Porque si para ti sacar adelante tu negocio es difícil, ¿qué implica algo difícil? ¿Tú algo difícil lo percibes como algo bueno, como algo deseable, o lo percibes como algo negativo? Entonces, si estás sacando adelante un negocio y para ti sacar adelante un negocio es difícil, lo que estás diciendo es que en tu día a día las acciones que estás tomando tienen un componente negativo, un componente indeseable, un componente que te gustaría que no estuviera allí y que está allí porque tú has decidido que esté ahí, que aquí es donde está el absoluto poder. Tú has decidido que esté ahí. Pero cuando lo percibes como algo fácil, lo percibes como algo, ¿no?, fluido, ese reto emocionante que he comentado anteriormente, eso tiene un elemento positivo. Entonces tu día a día se convierte en algo muy, pero que muy positivo. O sea, no es lo que hay ahí, es nuestra interpretación de lo que hay ahí, lo que condiciona, lo que termina habiendo ahí. O sea, si nos fijamos, hay un flujo constante de alimentación, retroalimentación. Y por otro lado tenemos el requiere mucho tiempo. De nuevo, si para ti algo requiere mucho tiempo, vas a actuar de forma que los resultados lleguen dentro de mucho tiempo. Llegarán, pero llegarán dentro de mucho tiempo. Entonces, sobrecomplicarás las cosas, de nuevo, igual que lo de difícil, ¿no?, para que esos resultados pues tarden mucho en llegar. Entonces, no, esto hay que hacerlo muy poco a poco para tener conciencia de qué hago con qué, no, esto primero tiene que ser este mes y esto después dentro de 6 meses cuando ya haga esto. O sea, de hecho estoy hablando ahora con un buen amigo que me dijo una cosa curiosa, ¿no? Me dijo, no, mira, David, es que yo estoy muy liado, entonces para mí sacar adelante este proyecto va a ser algo muy difícil, así que lo que he pensado es que antes de lanzarlo, para asegurarme de que voy a tener tiempo de llevarlo a cabo, es que voy a grabar contenido, ¿no?, para la parte del tráfico, que me dure 6 meses. O sea, que yo tener 6 meses de contenido, 6 meses, ¿no?, requiere tiempo, para poder empezar tranquilo. O sea, fijaos, ¿no? Y es un tío que se dedicaría al fitness, espero que cree su negocio porque le iría sumamente bien. Tiene un cuerpo
absolutamente espectacular. El tío, o sea, lleva toda la vida dedicándose a esto, aplicándolo en su día a día, pero ha trabajado de otras cosas y ahora quiere cambiar eso. Me alegro mucho por él y sé que tiene muchísimo potencial. Pero fijaos las interpretaciones que tiene en su cabeza, que es difícil y que tiene que grabar, o sea, dentro de su cabeza él tiene que grabar 6 meses de contenido para que le pueda dar tiempo y para que el proyecto pueda funcionar. O sea, se ha puesto unos condicionantes concretos dentro de su cabeza que van a hacer que el éxito, los resultados le lleguen dentro de mucho, mucho tiempo. Entonces tenemos que colocarnos en un estado mental que nos impulse a tomar acción optimizada, no acción dilatada en el tiempo, no acción compleja, sino acción optimizada. Seguimos. Encuentro gratificante el proceso de limpiar la pizarra. No sé si alguno lo percibe también, desde fuera. Pero es un poco esto mismo, ¿no? Como las creencias que estamos hablando. Hay algo escrito, le prestamos atención, extraemos su valor, si es que lo tiene. En este caso sí, por supuesto. Borramos y seguimos adelante. Tercera creencia. Y aquí vamos un poquito más a lo profundo. Vamos a hacer la versión corta. Necesito aparentar para tener éxito. Necesito aparentar algo que no soy para tener éxito. Aparentar. Necesito pretender que sé más de lo que sé para tener éxito. Necesito aparentar tener más confianza de la que realmente tengo para tener éxito. Necesito que de cara al exterior los demás piensen, crean, sientan que yo tengo algo que realmente no tengo para tener éxito. Nos damos cuenta de la toxicidad, ¿no? Y de lo peligrosa que puede ser esta creencia para tener éxito de verdad. Aparentar. ¿Dónde calibra esto? En la escala de la frecuencia de Hawkins, que muchos de vosotros ya la conoceréis, si no, la comentaremos en algún vídeo, porque yo creo que es algo muy importante, porque al final la frecuencia que nosotros tengamos es la frecuencia que vamos a llevar a nuestro negocio, y cuanto más cuidemos eso dentro de nosotros mismos, más éxito vamos a tener y mejores resultados vamos a tener. Pero ¿dónde calibra la apariencia? ¿Por qué necesito aparentar ser algo? ¿Cuál es el origen, de hecho? El miedo. El tratar de aparentar, el querer aparentar, proviene del miedo al no ser suficiente. Esta es dura. No ser suficiente. Como yo no me percibo como suficiente, trato de aparentar algo para que los demás me perciban como algo que yo no soy. Y proviene del miedo, miedo a no sentir validación, miedo a no ser suficiente. De hecho, no ser suficiente es uno de los dos principales miedos que tiene el ser humano, el no sentirse suficiente y el no sentirse amado. Hacemos todo para calmar estos dos tipos de miedos. Y aparentar es una de las vías no más productivas, obviamente, pero sí más fáciles para calmar este tipo de miedo. El miedo, además, calibra en 100 dentro de la escala de la consciencia.
por hacer un pequeño resumen, todo lo que esté por debajo de el 200, que 200 es donde empieza el coraje y después ya tenemos aceptación, voluntad, amor, hasta arriba ya la iluminación, y todo por debajo de 200 tendríamos el orgullo, la ira, el deseo, el miedo, bueno, todas estas emociones muy negativas derivadas de esa escasa frecuencia, lo que hacen es que destruyen nuestra vida, nos infunden un estado mental que nos hace tomar unas acciones y tener unas interpretaciones que luego se materializan en cosas pues que son destructivas para nosotros y para nuestras relaciones. Entonces, en el momento en que nosotros aparentamos, pensamos que tenemos que aparentar ser algo, lo que estamos haciendo es destruir. Estamos emanando esto, estamos emanando miedo, estamos emanando insuficiencia y en el fondo estamos alejando el éxito, porque el éxito solo puede provenir cuando nosotros somos éxito, no cuando aparentamos ser éxito. Esto nos tiene que quedar muy claro y es algo sumamente importante. Entonces, básicamente, ¿no?, tenemos que abrirnos, tenemos que ser sinceros, tenemos que trabajar en nosotros mismos para no sentir que en algún momento tenemos que aparentar ser algo que no somos, porque además esto se huele, esto la gente se da cuenta cuando alguien aparenta ser algo que no eres. Tenemos un sexto sentido. Aquí en la pantalla hay gente que lo consigue maquillar muy pero que muy bien y les hemos visto en redes sociales. Gente que expone unos valores, ¿no?, los lleva ahí como si fuera una armadura absoluta. Yo he estado un poco ahí, he de decir, en el inicio de mi anterior proyecto, de la ducha fría. Afortunadamente esa etapa ya pasó y rápidamente me di cuenta de que tenía que ser mucho más auténtico y abrirme, trabajando en mí mismo primero para después aportar valor después. Pero la gente lo huele. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros como emprendedores, como hombres de negocios, como personas que van a aportar valor a cambio de una inversión, no nos sentimos suficientes, actuamos desde el miedo, aparentamos ser algo, no vamos a querer que lo que tenemos detrás de esa máscara, de esa apariencia, de esa armadura, sea descubierto. Entonces, ¿cómo van a ser nuestras ofertas? ¿Cómo vamos a ayudar a los demás? Desde la insuficiencia, desde el miedo, desde la apariencia. Entonces, vamos a crear productos, vamos a crear servicios que cubran esa insuficiencia que nosotros tenemos. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien que no parte desde esto, como podemos ser nosotros, ¿no?, mi socio y yo, que trabajamos juntos, Bru, trabajamos con los hombres, damos todo nuestro ser. Hacemos sesiones uno a uno, estamos presentes, hacemos eventos en vivo, les resolvemos dudas en cualquier momento. ¿Por qué? Porque trabajamos con absoluta confianza, trabajamos desde un paradigma de queremos aportar porque sabemos lo que valemos. Nos sentimos muchísimo más que suficientes. Y esto es algo que nos recordamos a nosotros mismos con mucha frecuencia y que parece que, oye, que el recordarnos esto tiene un elemento de vanidad. No, en absoluto. Al final es cuidar nuestro motor interno. Pero si tú haces esto, vas a querer tapar esa insuficiencia. ¿Y cómo van a ser tus ofertas? No van a ser uno a uno, trabajando uno a uno. Van a ser en formato de cursitos, en formato de PDFs, que tienen un poder escasísimo en el mercado, porque nadie asocia auténtica transformación a través de un contacto, únicamente a través de cursos o de PDFs, que son vías unidireccionales. No hay nadie que se adapte a mí, no hay nadie que entienda mi situación, sino que alguien me suelta unos vídeos, alguien me suelta unos PDFs, unos documentos, lo que sea, y ahí pues obviamente no hay transformación, así que tu potencial para generar ingresos se va a limitar muchísimo y además tu contenido va a ser falso y se va a oler que es falso. Así que lo que tenemos que hacer es trabajar primero en nosotros mismos para después dar, para después otorgar. Y de hecho hay una técnica maravillosa para esto, que yo creo que es la que más me ha servido y que voy a comentar, porque creo que es importante que la entendamos. Además, si has llegado hasta este punto del vídeo, doy por hecho que eres una persona dispuesta a incorporar este tipo de conocimientos, ¿no? La mayoría no dura mucho. A lo mejor ven 5 minutos, 6 minutos y se van, ¿no? No están dispuestos a incorporar todos estos conocimientos y darles una oportunidad, el espacio que yo por lo menos considero que se merecen. Así que para todos los que se quedan hasta estos puntos del vídeo, pues me gusta recompensar. Me gusta recompensar a la gente que está dispuesta a hacer este trabajo.
funciona así, siempre ha funcionado así. Aquellos que están dispuestos a aprender a tomar acción, a abrir su mente, me gusta dar todo mi ser para ayudarles. Al final es lo que se dice, ¿no? No puedes hacer que alguien cambie, solo puedes ayudar a alguien que ya quiere cambiar. Si no tiene ese deseo, si no tiene esa predisposición, el trabajo inicialmente es suyo. Con ayuda, por supuesto, si eso es lo que desea, pero inicialmente es suyo. Entonces, ¿qué técnica debemos utilizar para modificar estas creencias, especialmente en relación a esta última que he mencionado, pero también en relación a todas las que hemos mencionado, para destruirlas? Tendríamos inicial y aquí tendríamos nuestro objetivo. Muy bien, punto inicial y objetivo. Vamos a ponerles algunos colores. Punto inicial y objetivo. Punto inicial, el punto en el que nos percibimos normalmente, y el objetivo, aquel lugar lejano al cual sentimos que queremos ir. ¿Qué ocurre normalmente? Que el paradigma que tenemos en nuestra cabeza, el espacio que separa a estos dos fenómenos, que no están tan separados como creemos realmente, nos han hecho creer que hay que hacer muchas cosas, mucho tiempo, mucho trabajo para poder llegar ahí, cuando la realidad es que no funciona de esta forma. Nos han hecho creer que esto es lo que debemos hacer para llegar a nuestros objetivos. Hay personas que este camino puede tomar una forma, puede tomar otra forma, pero en líneas generales percibimos que para nosotros lograr nuestros objetivos, primero, no estamos donde están nuestros objetivos. Esta ya es la primera creencia. Ese objetivo no soy yo. Ese objetivo no es lo que estoy sintiendo o experimentando internamente dentro de mí. Por lo tanto, lo percibo como algo separado de mí mismo, sino que además concibo que hay muchísimas acciones que debo ir tomando en el tiempo para llegar a este objetivo. Y este camino puede conllevar años, puede conllevar décadas, y hay personas que incluso mueren antes de sentir que han llegado a ese objetivo. Que vaya putada, ¿no? Sobre todo a nivel interno, porque ya no depende tanto de que lo logres o no lo logres, sino de que tú percibas que tu condición para ser feliz y tener una vida satisfactoria depende de conseguir ese objetivo. Esto es jodido, esto no mola nada, ¿no? De hecho, muchos de los negocios que se crean y muchos de los hombres que ellos llevan adelante viven bajo este paradigma. Y al final acaban tratando de forzar, acaban tratando de hacer las cosas de una forma que les garanticen esos objetivos sin percatarse desde dónde realizan eso. Por eso la forma en la que a nosotros nos gusta trabajar es de forma sencilla, de forma eficaz, trabajando en esta parte de aquí para luego asegurar los resultados en esa parte de ahí sin sobrecomplicarnos y actuando sobre todo desde el poder, no desde la fuerza. Vamos a ir desarrollando esta sensibilidad para darnos cuenta de qué acciones surgen desde el poder y qué acciones surgen desde la fuerza. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que este es el paradigma extendido, común, en el que trabaja la inmensa mayoría de las personas, pero no es el paradigma ni en broma que nosotros queremos aplicar en nuestro caso. Porque es lento, es tedioso, nos quema, hace que percibamos las cosas como difíciles y por lo tanto como negativas, como si fuera una lucha en vez de un baile. A mí esta comparación me gusta mucho. Y lo podemos ver muchas veces en gente, ¿no? Que cuando crea contenido o habla de estos temas o de cualquier otro, no es una batalla constante, es una lucha, tenemos que esforzarnos mucho por conseguir esto, por conseguir lo otro. Normal que genere pereza a la mayoría de las personas cuando lo ponen desde este punto de vista. Pero cuando lo percibimos más como un baile, como algo que disfrutar,
como algo que sentir, la experiencia cambia y sobre todo los resultados cambian, porque ya no desarrollas tanto apego. Pero ¿qué es lo que podemos hacer para acelerar todo ese proceso? Hacer el camino a la inversa y actuar desde el objetivo, no hacia el objetivo. Aquí tendríamos el hacia y el desde. Y como me gusta mucho representarlo con colores, hacia, no, desde, sí. Cuando nosotros actuamos desde el objetivo, no hacia el objetivo, nos interpretamos a nosotros mismos como personas que ya han llegado a ese resultado, que internamente, no hablo externamente, internamente ya sienten que tienen ese objetivo. Por lo tanto, terminamos actuando de forma que ya tenemos esos objetivos. Esto, por ejemplo, me lo apliqué mucho con mi canal de la ducha fría cuando comprendí este sistema y empezaba a trastear con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me pregunté a mí mismo, ¿cómo actúa un creador con 1000 seguidores? Que es más o menos lo que yo tenía cuando empecé con este sistema. ¿Y cómo actuaría un creador que tiene 2 millones de seguidores? ¿Soy capaz de sentirme como un creador que tiene 2 millones de seguidores? Pensé, sí, puedo hacerlo. No se ha manifestado todavía en el mundo real, pero sí se ha manifestado dentro de mí. ¿Y cómo actúa un creador que tiene 2 millones de seguidores? Crea contenido de calidad, aporta valor sintiendo que hay personas ahí fuera receptivas al valor que está aportando, es constante, interpreta su proyecto como algo grande a lo que dedicar amor, dedicar pasión, dedicar recursos, toma todo este tipo de decisiones porque siente que está ahí, ese motor interno, lo siente. Pero ¿cómo actúa uno de 1000 seguidores? Que se percibe muy lejos de su objetivo. Pues seguramente no cuide ni un 1% su proyecto como lo haría alguien con 2 millones de seguidores. De nuevo, bueno, podemos utilizar el mismo ejemplo. Alguien que tiene un negocio que genera, vamos a poner una caca, ¿no? 500 euros al mes. O alguien que está generando, pues vamos a poner 50.000 euros al mes, ¿no? Alguien que ya pues se va, ¿no? Ya tiene cierto éxito, ¿no? Tiene éxito. Alguien que genera 50.000 euros al mes con los términos que hemos comentado antes ya está teniendo mucho éxito. Alguien que genera 500 euros al mes y se percibe a sí mismo que esto es lo que merece, pues se va a quedar muy, pero que muy estancado ahí. Ahí es donde tenemos mucho poder nosotros y hacemos mucho trabajo en esa evolución, en ese romper estas creencias y aplicar los sistemas adecuados para poder escalar un negocio hasta esos puntos, ¿no? Obviamente también depende de la actitud de la persona, ¿no? Pero ahí es donde nos gusta mucho trabajar. Una persona que ya tiene, vamos a decirlo, éxito financiero, éxito económico, y aquí podemos incluir, si nos apetece, un cero más. Me da absolutamente lo mismo. ¿Cómo actúa una persona que está ahí, exitosa realmente? Cuida sus relaciones, con quién se junta y con quién no. Cuida sus rutinas, sus hábitos. Cuida los conocimientos y la información que consume para asegurarse de que esa información que consume y que incorpora va acorde a sus objetivos. Invierte muy bien su tiempo en aquellas cosas que funcionan y es capaz de delegar o directamente eliminar aquellas que, bueno, de llegar a aquellas que no quiere hacer, ¿no? Y de eliminar aquellas que realmente no funcionan. Tiene más claridad, tiene más compromiso, tiene más pasión, se despierta temprano, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. En cambio, alguien que está aquí, alguien que no se percibe a sí mismo como exitoso y percibe que ese éxito está muy lejos, pues no va a actuar ni va a cuidar todo este tipo de cuestiones. Entonces, seamos conscientes de que para llegar al objetivo, podemos decir la palabra experimentar, ¿no? O manifestar incluso el objetivo. Primero tenemos que nosotros vivir en la realidad del objetivo. Porque una vez tenemos ese motor interno,
ajustado a ese objetivo, vamos a tomar las acciones concretas que nos lleven hasta allí. No, David, pero si yo actúo desde aquí, claro, yo gastaría muchísimo ese dinero. Mira, eso es una absoluta tontería, o sea, lo único que estás haciendo es ponerte barreras a ti mismo para no actuar desde el objetivo porque te concibes demasiado como una persona que está aquí. En ese caso, si tú estás teniendo este tipo de argumentos mentales, yo no estoy aquí para convencerte. Yo estoy aquí para decirte lo que funciona, lo que me ha funcionado a mí y lo que he visto que funciona en muchísimos hombres que son capaces de empezar a actuar desde el objetivo. Y que aquí es donde se esconde la clave de las personas que más éxito tienen. No se perciben separadas de su objetivo, se perciben a ellos mismos como alguien que ya actúa desde el objetivo. De nuevo, el éxito no es algo que tienes o no tienes, es algo que eres o no eres. Así que ahora depende de ti cambiar estas creencias.